De hace 10 años, esto no es de hace 20 años, esto es hace de 200, 300, 400 años que ya en este país la inmigración está presente. Los inmigrantes han construido y hemos construido y estamos ayudando a construir este país. Entonces esto es muy importante de que nosotros lo sepamos. Aquí están algunas cifras, como la inmigración ha estado desde finales de 1800 hasta el día de hoy, hasta el 2016, son hace 2 años, pero aquí en el estado de California llegaron hace 2 años 27 millones, son el 27% del total de la población de inmigrantes en los Estados Unidos, solamente aquí en el estado de California. Y comparado con todos los inmigrantes que han llegado aquí a los Estados Unidos, es el 14% de la población de los Estados Unidos. ¿Alguien me puede decir cuántos millones de habitantes hay en los Estados Unidos? A ver, los que no los quiero poner en... Pero quién sabe, ¿cuántos habitantes tiene Estados Unidos? A ver quién me responde, hágase la mano. Aproximadito, no con todos, con el que nació hace 10 segundos. ¿Cuánto? No. Ya, 350 millones. Un dulcecito. Muy bien, entonces, esto es lo que nos está pasando hoy. Los cambios de los inmigrantes de acuerdo al país de origen. A finales de los 1850, a mediados de los 1800, los irlandeses se escaparon de una hambruna, le llamaban the potato famine. Es decir, ellos lo único que podían comer eran papas. Lo único que comían, les producía la tierra eran papas, no tenían más nada. Y se aburrieron de comer papas. Y se vinieron a comer avocado aquí en este país y muchas otras cosas que este país también tiene, no solamente un monocultivo como estaba en Irlanda, sino muchas otras cosas, mucha más libertad. Después, en los 20s, los polacos huyeron del comunismo y la Primera Guerra Mundial. No solamente los polacos, fueron los más grandes, pero también italianos, también franceses, españoles, etcétera, de otros grupos. Después, en los 60s, los cubanos comenzaron a escapar del régimen de Castro, que nosotros más o menos sabemos al respecto. En los 80s vinieron los centroamericanos escapando de las guerras, sobre todo en El Salvador y en Nicaragua. Como sabemos, esto es de todos nosotros sabemos esta historia. A lo mejor algunos de ustedes están aquí por eso. También, entre los 80s y los 90s, se cayó la economía mexicana. Y ahí fue cuando comenzamos a ver mucho más la necesidad de salir sobre todo de México. Muchos mexicanos. Una de las cosas que influyó mucho, tiene un apellido, se llama Monsanto. Resulta que Monsanto diseñó una semilla de maíz que se puede producir en cantidades, en millones y a toda hora, que no le afecta ni al frío ni nada. Y eso llevó a que Estados Unidos se convirtiera en uno de los primeros productores de maíz, ganándole a México. Entonces, por eso el maíz de México se llama Juan. cayó. Y como sabemos, ¿será que en México se produce maíz? Sí. ¿Se consume maíz? Claro que sí. Somos los hijos del maíz. Entonces, no solamente en México, sino en Centroamérica y toda Sudamérica. Después, la influencia en la economía de los Estados Unidos de los inmigrantes. En la Primera Guerra Mundial, quienes vinieron a ayudar en la economía, escúchenme, a ayudar en la economía, a levantar la economía de Estados Unidos. Ustedes saben que una guerra para un país significa desembolsar mucho dinero para la guerra. Y Estados Unidos participó en eso.
¿quiénes vinieron a ayudar? Es bien, para que nos quede bien claro, a ayudar a levantar este país. Mexicanos. Los europeos y los mexicanos. Después en la depresión, como aquí cayó el país, entonces hubo deportaciones masivas de mexicanos, masivas. Salían aquí, pero llenos los buses, los autobuses de mexicanos. Después en la Segunda Guerra Mundial, otra vez vuelve y juega. Oh, el país quedó por debajo. ¿Y qué es cuando a lo mejor muchos de ustedes o sus papás vinieron con este programa? El programa Bracero. Este programa lo que hacía era, yo no sé si se acuerdan, la construcción de los ferrocarriles, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes, algunos, tienen esa memoria de sus papás o sus abuelos que vinieron aquí a construir los ferrocarriles, todos esos ferrocarriles, todo por donde andan los trenes, no solamente allí, sino también en las acerías, las producciones, las fábricas de acero. Esto pasó en todo el país, en los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, a comienzos de los 50, la prosperidad trajo también a los puertorriqueños y a otros grupos. En la recesión a finales de los 50 y 60, el programa Bracero termina, en 1962. Después hay una amnistía, en 1986. A lo mejor algunos de ustedes recibieron esa amnistía y están aquí con esa amnistía. Y esto se dio debido al crecimiento de inmigrantes indocumentados. En los 90 hay muchas reacciones anti-inmigrantes. Una de ellas es la operación Gatekeeper, que todavía aún quedan rezagos de esa operación o la han incrementado mucho más. Entonces tenemos que estar al tanto de que, sobre todo a partir de los 90 y durante los últimos 30 años, el sentimiento anti-inmigrante ha crecido mucho de parte de los gobiernos que han estado. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los inmigrantes? La migración en el Antiguo Testamento. Abraham y Sara son llamados por Dios a salir de su propia tierra e ir en busca con esta misión de la tierra prometida. La familia de Jacob emigra a Egipto. ¿Se acuerdan con la historia de José? Que andaban con las 7 vacas, ¿qué? Vacas locas. Flacas. 7 vacas Flacas y gordas. Y entonces se dieron cuenta que iba a haber una hambruna. ¿Y qué pasó? La familia de Jacob fue allí y José fue el que lo recibió. Y allí lo recibió como inmigrantes en Egipto. El pueblo de Israel obviamente sale de Egipto en busca de la tierra prometida, que es todo el libro del Éxodo. Y dice esto en el Éxodo: no oprimas al extranjero. Recuerda cuando ustedes estuvieron en Egipto. La migración ya en el Nuevo Testamento nos dice: Jesús, María y José se refugiaron en Egipto. Acuérdense que Herodes, que andaba detrás de Jesús, apenas nacido, y ya andaban detrás de él para aniquilarlo. Uno de los dichos de Jesús, Mateo 10: quien lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Desde Mateo 25, y sabemos muy bien esto de que habla del juicio final, donde habla de porque era extranjero y me recibiste. El Cristo resucitado llama a todos los apóstoles y a sus discípulos, también estaban allí, y les dice: vayan a todo el mundo y bauticen ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay más distinciones, nos dice San Pablo, entre judío, griego, esclavo o libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Algunas de las contribuciones a la economía, voy a ir un poco rápido, si saben qué esta ciudad, ¿cuál es? LA. ¿Ah? ¿Cuál es esa ciudad? A ver, vamos. Los Ángeles. Hollywood. Los Ángeles. Ya se fueron hasta Israel. Bueno, no, regresen. Esto es aquí Los Ángeles. Ahí está el observatorio. Los Ángeles y California
tengan esto bien clarito, dependen de los inmigrantes. Dependen de los inmigrantes. Sí. ¿Por qué dependen de los inmigrantes? Porque voy a leer rapidito y esto de todas formas va a quedar en manos de Brazos. Los inmigrantes son el 13.5%, es decir, 43.5 millones de la población de Estados Unidos y más del 26% de la población de la población en California. En Los Ángeles, cerca del 33% de la población es nacida fuera de los Estados Unidos. Los inmigrantes indocumentados contribuyeron nada más, esto es el año pasado, con $3 billones en los impuestos que se pagaron al estado de California. Los inmigrantes indocumentados que están trabajando en California son 1.75 millones, quienes representan el 8.7% de la fuerza laboral de California. 26% está en Los Ángeles y los inmigrantes indocumentados representan, como ya habíamos dicho, el 33%. En el sector tecnológico, los inmigrantes en California son el 48%, es decir, que casi el 50% de la fuerza laboral allá en el Silicon Valley son inmigrantes. Muy bien, en términos de industrias, tenemos aquí otros porcentajes como el 39% en la agricultura, el 20% en la construcción, 15% en otros servicios, incluso alimenticios, el 11% en servicios personales y de reparación, y el 11% en las fábricas. Y bueno, tenemos muchas otras estadísticas, pero me tengo que mover rapidito. Allá están las otras La personas. economía depende de los inmigrantes. ¿Cómo? Hay más de 1.8 millones de adultos latinos no autorizados. Cuando digo no autorizados, también son indocumentados. Lo interesante de esta información es que casi todos los inmigrantes indocumentados llegan aquí en la edad para trabajar, es decir, de 18 a 64, y casi todos vienen a trabajar, es decir, que no venimos ni a aprovecharnos del sistema educativo ni a retirarnos o a recibir una pensión. Entonces aquí hay otros datos que son importantes y nos muestra cómo en su mayoría todos los inmigrantes que vienen aquí vienen como fuerza de trabajo. La realidad del trabajador latino en California. Esto es interesante, es lo único que voy a leer de aquí y vamos a pasar a que ustedes entiendan o escuchen 5 principios muy importantes de la Iglesia Católica al respecto. Los trabajadores latinos no autorizados ganaron 27.4 mil billones por año, 27.4 billones de dólares por año, pero habrían recibido, sí, la mano de obra que no está autorizada, es decir, si los inmigrantes indocumentados fueran legales, el estado de California recibiría 29.6 billones, es decir, 2.2 billones más. Si solamente se hiciera una reforma migratoria, es decir, que al gobierno estatal y al gobierno nacional le debe interesar la reforma migratoria, es decir, dar documentos a quienes están en los Estados Unidos. Aquí hay otros estimados. ¿Qué es lo que nos enseña rápidamente la Iglesia Católica? El último documento que produjeron los obispos de Estados Unidos se llama Los extraños no más, juntos en el camino de la esperanza, una carta apostólica que firmaron todos los obispos de los Estados Unidos el día 22 de enero del 2003. En esta carta hay 5 principios que nosotros los vamos a escuchar. El primero es: las personas tienen derecho a encontrar oportunidades de trabajo en su tierra natal. El segundo es: las personas tienen derecho a migrar para mantenerse a sí mismas y a sus familias. El tercero: las naciones soberanas tienen derecho a controlar sus fronteras. Los refugiados y solicitantes de asilo deben recibir protección. Y el último: la dignidad humana y los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados
deben ser respetados. Esto es lo que nos dice la Iglesia Católica. ¿Cómo se sustentan? Rápidamente. El primero, las personas tienen derecho a encontrar oportunidades en su tierra natal. Nos dice específicamente el Papa León XIII en su escrito Rerum Novarum: todo ser humano tiene derecho a la libertad de movimiento y de residencia dentro de los límites de su propio país, y cuando haya razones justificadas para ello, el derecho a emigrar a otros países y a residir allí. Nadie cambiaría su país por una tierra extranjera si su tierra le proporcionara los medios para hacerlo, de vivir una vida decente y feliz. Este es el Papa León XIII. El segundo, las personas tienen derecho a migrar, y esto nos lo dice en el comunicado de los obispos de Estados Unidos. Dice: la Iglesia reconoce que todos los bienes de la tierra pertenecen a todas las personas. Cuando las personas no pueden encontrar empleo en su país de origen, pueden mantenerse a sí mismas y a sus familias, tienen derecho a encontrar trabajo en otro lugar para sobrevivir. Las naciones soberanas deberían proporcionar maneras de acomodar este derecho. El tercero, las naciones soberanas tienen derecho a controlar sus fronteras, y nos lo dice también ese mismo documento. La Iglesia reconoce el derecho de las naciones soberanas a controlar sus territorios, pero rechaza dicho control simplemente con el propósito de adquirir riqueza adicional. Las naciones económicas más poderosas, que tienen la capacidad de proteger y alimentar a sus residentes, tienen una obligación más fuerte de acomodar los flujos de los inmigrantes. Los refugiados y que buscan asilo. En su encíclica Solicitudo Rei Socialis, el Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, se refiere a la crisis mundial de los refugiados como la supuración de la herida, es decir, es una herida que tiene la humanidad, el planeta. No, esto no es nada más de Estados Unidos y México, o de Estados Unidos y Centroamérica. No, esto es en el mundo entero, y creo que la herida se está haciendo más grande. En su mensaje de Cuaresma del 90, enumera los derechos de los refugiados, incluido el derecho a reunirse con sus familias, el derecho a una ocupación digna, un salario justo. El derecho de asilo nunca debe ser negado cuando las vidas de las personas están verdaderamente amenazadas en su tierra natal. El último, la dignidad humana y los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados deben ser respetados. Y esto lo dice San Juan Pablo II en su comunicado que se llama La Iglesia en las Américas, hablando específicamente de todo el continente de las Américas, y nos dice: la Iglesia en América debe ser un defensor vigilante, defendiendo contra cualquier restricción injusta el derecho natural de las personas individuales a moverse libremente dentro de su propia nación y de una nación a otra. Se debe prestar atención a los derechos de los inmigrantes y sus familias, y al respeto por su dignidad humana, incluso en casos de inmigración no legal. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Ahorita voy a invitar a Sara que venga con nosotros. Ella también nos va a hablar de cómo actualmente hay ciertos movimientos en la parte migratoria, y ella nos va a hablar al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les voy a traducir. Es lo que puedo. Mi nombre es Sara Kiri, soy organizadora de Una Ley y aprendo español, pero a veces necesito ayuda. Gracias gracias a Padre Alex por traducción. ¿Quién sabe Una Ley? ¿Quién conoce de One LA? Alza la mano. Bien. Una ley es una organización de instituciones comunitarias como iglesias, escuelas, sinagogas y clínicas
Y la misión San Gabriel y San Antonio son miembros de OneLA. Y la misión y San Antonio son miembros de OneLA porque saben que para hacer que sus comunidades sean más seguras y más fuertes, necesitan trabajar juntos, ¿verdad? So that's all I practice. Good. So thank you very Un much. aplauso para ella. ¿No? A ver cuánto se la echamos al inglés. No, I have one more. Okay, Soy uno más. organizadora de OneLA y trabajo con los líderes de San Gabriel como Padre Alex y Imelda, porque quieren aprender a organizarse. So, in organizing, we talk about what we want to do in organizing is that we want to be able to be strong enough to fix the issues that face our communities. Cuando estamos hablando de organizarnos, lo que intentamos es organizarnos para ser bastante fuertes al responder a los problemas que hay en la comunidad. So when we want to organize, we want to build power or to construir poder. Cuando nosotros estamos tratando de organizar, lo que queremos es ser conscientes que podemos construir nosotros nuestro propio poder. So as we are coming together to work together on these issues, we need to identify what is the very specific issue we can work on that will help our communities. Cuando nos estamos organizando, tenemos que enfocarnos por lo menos en cuál es el problema o el asunto más prioritario de la comunidad para trabajar unidos. Immigration is a big problem. La inmigración es un problema bastante grande. It can be overwhelming and it can be hard to find a way to solve it. Puede haber muchas dificultades para tratar de resolver los problemas migratorios y también puede ser un poco pesado para tomar solamente este problema. But if we can find a small local issue that we can work on together to win, then we can make a dent in the bigger issue of immigration. Pero si nosotros identificamos un problema a nivel local de la comunidad, podemos enfocarnos en ese problema a nivel local para comenzar a hacer un énfasis o fuerza a que a nivel nacional se escuche este problema. So, in OneLA, San Gabriel Mission y San Antonio y La Placita y St. Agnes, all of the members are coming together to work on what could we do locally around immigration. And what we're learning is that many people do not know how to move through their immigration cases and that they don't have good legal representation. Estamos trabajando conjuntamente con la Iglesia de San Antonio, La Placita, Santa Agnes, y al trabajar juntos nosotros nos hemos dado cuenta en las diferentes comunidades que hay muy poca información acerca de cómo mover el proceso migratorio hacia adelante, cómo ponerlo para que siga y se resuelva el caso, y también de cómo nosotros podemos comenzar un caso migratorio. So we are learning that when people get detained and end up in places like Adelanto, they have very, very, very few resources for legal representation. And when people don't have representation for court, then they're 4 times more likely so that they will stay in detention instead of being released. Entonces, nos damos cuenta que uno de los problemas también es la representación legal, la representación de un abogado de inmigración. Cuando alguien es detenido por inmigración y no tiene una representación de un abogado, entonces es 4 veces más posible de que sea deportado. And recently we read in the LA Times that
82% of people with immigration that go to immigration court, if they were unrepresented, then they end up being deported. But 31% of those, only 31% of those with lawyers ended up being deported. So it's very important to have good representation when you're going to. En el periódico de Los Ángeles Times, se hizo un artículo recientemente, hace nada más una semana, donde nos decía que el 82% de las personas que no tenían un abogado de inmigración fueron deportadas. Mientras que solamente el 32% de las personas que tenían un abogado de inmigración fueron deportadas. Entonces hay una gran diferencia. So, as we're learning these things about what people need for representation, we know that there's something we can do immediately that can help get people the information they need. Una de las cosas que nosotros sabemos que podemos hacer para poder encontrar la representación adecuada de un abogado de inmigración, y además tiene que tener una cierta especialidad, no es cualquier abogado de inmigración, sino tenemos que buscar cuáles son los casos que se tienen en la comunidad y buscar la representación adecuada de ese abogado de inmigración. So, what we want to do with San Antonio y other churches is to organize legal clinics here in your churches so that you can get the information you need from lawyers to help understand your cases and help teach others in your community what they need to successfully move through their legal cases. Entonces, lo que queremos hacer, y junto con así en San Antonio, en Santa Agnes, en la placita, es tener clínicas de asesoría legal. ¿Esto qué significa? Que sabiendo nosotros cuál es el caso que usted trae en inmigración, anónimamente, sin que usted no lo diga, nosotros nos vamos a encargar de tratar de traer esos abogados para hacer una consulta gratuita acerca de si su caso está activo o no está activo, o dónde va su caso de inmigración y cómo hacer esa consulta. Entonces, eso se podría hacer, eso es una clínica de asesoría legal. Y obviamente que esa clínica ese día es completamente gratuita. But we know that those clinics are really just a first step and can really only give you so much. It's just, like you said, a free consult to kind of understand your case. But as a community, as One LA, we are organizing to try to find out how we could potentially win some, maybe some funds from the federal government to help people have better representation. But we can't do that unless we are organized. Nosotros también, especialmente en One LA, lo que ellos quieren buscar es que el gobierno federal desembolse fondos para poder pagar las asesorías migratorias y que haya un servicio de parte del gobierno federal para asesorarlos a ustedes en su caso y que haya fondos para eso. No solamente de One LA, pero también hay otras organizaciones. Nosotros los claretianos también estamos interesados en que ustedes resuelvan sus casos y queremos también ayudar no solamente con presencia, sino también con fondos para ayudarles a resolver sus casos. So in just a few minutes, we're going to ask you to provide back to us what kinds of cases you might have or that you know that people in your family or friends have so that we can make sure we have the right lawyers. But first, I want to introduce Terry, who can tell you a little bit more about how we're planning the clinic. Bueno, entonces una de las primeras cosas el trabajo que vamos a hacer hoy, ustedes nada más no vinieron a escuchar, sino también a ser escuchados. Y vamos a hacer un trabajo en grupos donde los vamos a invitar y para esto quiero las personas que estuvieron conmigo trabajando, por favor, con nosotros trabajando, que vengan por favor acá, además de Terry, por favor David, Yadira, Miguel, Antonio, ¿qué más? Marcelino.
Entonces, Antonio, Ándale, por Marcelino. favor, vengan acá, Miguel, María, Nolasco.